conocen. Soy la esposa de Flamingo. Bueno, quería contar mi testimonio, cómo yo conocí al Señor. Yo crecí la palabra correcta sería fuera, apartada del Señor. Si resumo básicamente todo lo que crecí, mi mamá hacía ocultismo, mi papá también. Aprendí mucho de la brujería por amistades, conocidos, y es algo que tristemente pasé. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, como decía, mi mamá trabajaba, porque mi papá era separado, estaban apartados, no se casaron, mi papá era un adúltero, se casó, estuvo con mi mamá nunca se casó en su vida, estuvo en el mundo. O sea, el mundo en realidad es un lugar muy oscuro. Hoy en día mi mamá yo le hablo de Dios y no quiere saber nada de Dios. Tiene un rechazo, la verdad, contra mí. Y bueno, para resumir un poco, yo al criarme así, pasaba más tiempo con mi abuela me crió, como que cuando fui creciendo, mucho no tengo recuerdo de lo que me pasó, pero recuerdo mucho de que mi hermana se hizo cargo de mucha otra cosa, y cuando yo empecé a tener como 11 años, mi hermana cometió un pecado, un error, porque a una niña de 11 años no tienen que invitarla a un boliche, porque tenía malas amistades que le hacían y le decían, trae a tu hermanita de 11 al boliche, exacto. Y bueno, yo en ese momento era chiquita y no veía eso, no quería eso en realidad. Así que yo me quedaba en mi casa y jugaba con la computadora, como todo en el mundo. Bueno, cuestión que cuando mi hermana me invita, yo acepto, y ahí es cuando mi vida se torna como media nublosa. Empiezo a fumar, me empiezo a juntar con mala gente, empiezo a tomar teniendo una edad muy chiquita en realidad. Y bueno, le tengo que agradecer al Señor porque yo pedí tanto tiempo un amor, que el Señor me brindó esa necesidad, esa ayuda que yo le pedía. Señor, gracias, Padre, por librarme del pecado, por librarme de los errores de mi padre, de mi madre. Gracias a ti, hoy en día busco ayudar a que lo necesite, porque vi tanta tristeza, la verdad, mucha tristeza en realidad, que hoy me pongo a recapacitar y digo, aprendí y pasé por este camino, pero el Señor me libró de tantas cosas. Y bueno, por parte, a los 11 empecé a salir, a los 15 empecé a tener novios, más chica en realidad, 13, 14, y después cuando tenía 15 años tuve un conflicto con mi madre porque mi mamá, en realidad, como estaba atada a la fornicación, estaba con muchos hombres. Una semana estaba con un hombre, otra semana con otro, y así, bueno. Cuestión, cuando mi mamá se enamora de un hombre que vivía en Ushuaia, re lejos, ella quiere llevarme a mí, una nena de 15 años, con ella a Ushuaia. A mi hermana la iba a dejar en Capital, mi hermana tenía 18, 19, y a mí me quería llevar. Yo no quería, tenía mis amistades, mis conocidos, yo estaba bien acá. También tenía a mi tía, que mi tía estaba enferma, y hoy en día ya no está. Y bueno, ahí es cuando lo que a mí me pasa es que tengo un conflicto con mi mamá, un altercado muy grande, donde me hizo separarme de ella 5 años, 6, y la primera vez que la volví a ver fue en mi civil, y que le doy gracias al Señor por mi civil, y le tengo que agradecer porque me sacó de la oscuridad, de la tiniebla, donde yo tuve que pasar esos 5 años alejada de mi mamá, con mi papá, pero esos 5 años que estuve con mi papá directamente, ya ahí fue como que mi papá no se hacía mucho a cargo, como que tenía dificultades en ese tiempo, pero si no me equivoco era el COVID encima, ¿sí? Y cuando pasa todo este transcurso, yo en ese momento cuando me separé no tenía un novio. Este novio era como que me incentivaba, tu mamá está loca, tu mamá te quiere apartar de acá, tu ambiente, tus conocidos, tus amigos falsos, porque en el mundo no hay amigos, todos son enemigos, todos buscan tu caída, porque nadie quiere verte bien, nadie quiere. Y hoy en día me percato, por misericordia de Dios, puedo ver que aquellos que creían que me querían, no me quieren, me odian.
Y tengo que pedir por esas almas porque necesitan salvación, no quieren a nadie. Es re feo estar afuera y no saber si vas a regresar. Es feísimo porque yo conocí a un hombre que estuvo con mi mamá, que estuvo en muchas adicciones, que hoy en día ya no está, porque seguía. Mi mamá lo llevó ¿cómo se dice? Como un lugar para que lo rescaten, rehabilitación, exacto. Y se escapó, se fue. Mi mamá puso plata, en vez de poner plata en sus hijas, puso el nombre. Ok, entiendo su punto, la entiendo, quiso ayudarlo, un amor para ella. Bueno, cuestión que cuando mi mamá hace eso, el hombre se aparta y después vuelve a buscarla, no tiene sentido. Pero cuando la busca, ella directamente me llevó a mí porque descubrió que había vuelto acá a Buenos Aires, a San Miguel exactamente, y me lleva a mí, ahí tenía 14 si no me equivoco. El hombre, yo lo vi, estaba todo sucio, todo meado, todo un asco, no saben lo que era. Y mi mamá me llevó a una zona media baja, donde me dejó en una esquinita. Imagínense que yo estaba en la esquina y todo, cosas bajitas, pero peligroso, porque era gente que estaba metida estaban atados por las drogas, por el alcohol, por muchas cosas, y ella me llevó ahí y me dejó en una parte y yo me quedé ahí esperándola desde lejos. Cuando mi mamá entra, le toca re enojada la puerta a ella, al hombre, y justo vio que se había metido con unos amigos que estaban tomando. Y bueno, cuestión, cuando pasa eso, yo me quedo apartada, yo veo toda la secuencia, mi mamá re loca, lo estaba diciendo de todas las mil y unas le tiró en ese momento. Y cuestión que cuando yo me acerco, porque ya en un momento me sentí como que, ay, si me quedo acá, algo me pasa. Pero bueno, gracias a Dios, me liberó. Y bueno, cuando mi mamá se arregla y me dice, bueno, ahora sí, entra a la pieza, a la habitación, porque era un ambiente todo sucio, asqueroso, las paredes llenas de moho. Era ver a un demonio ya que no tenía salvación, ya estaba corrompido su alma, ya hoy ya no está, pero ahí está mi sentido de pedir por esas almas que no tienen a quién acudir, que no conocieron a Dios, que por querer tanto el mundo, engañarse, porque es un engaño que se hacen cuando uno dice, bueno, yo me fumo un cigarrillo, el cigarrillo me calma, me quita el estrés, los nervios. Es mentira del diablo. ¿Por qué es mentira? Porque ya en sí te nubla, te cierra, te cega. No solo eso, yo también fumaba, aparte del cigarrillo, porro. Y yo creía, bueno, lo hizo Dios, es algo de Dios. Mentira del diablo, no es de Dios. Claro. Ya en sí es una droga que evita que te conectes con Dios, evita que uno esté buscando, leyendo, o es mentira, básicamente eso. Y lo fui aprendiendo mientras conocía a Dios. Yo directamente, como decía, no crecí en el Evangelio, nunca supe nada, y la única persona que vi que creía algo, entre comillas, era la mamá de mi sobrino, pero era gente mala, muy mala. Que no querían que vieran a mi sobrino ni nada, pero eso es otro tema. Y bueno, cuestión que cuando yo conozco a Cristo, el Señor me libró de una agonía que yo le pedí al Señor cuando yo estuve con esta familia 5 años, que el Señor, yo no tenía nada, no tenía comida, no tenía dónde caerme muerta. El Señor me bendijo cuando fui a la casa de mi tía discapacitada, y justo mi abuelo había muerto en ese momento, creo que mucho antes. Bueno, cuando mi abuelo muere, ellos sabían que había como algo escondido en una de las casas, en un placar. Bueno, todos revisaron, todos buscaron, todo. Y cuando yo un día voy y mi tía me dice, búscame esto, necesito esto, yo encuentro esa plata. Y como en ese momento estaba nublada y el enemigo me engañó, yo encuentro esa plata, la agarro, y como mi hermano, yo vivía en su momento, viví menos de un mes con mi hermano. Y cuando voy a la casa de mi hermano le digo, che, mirá, encontré esto. Y me mira la mujer, y como que se le llena la mente. Y en vez de ayudarme a mí o algo, dijeron, bueno, me quedo con esto, cuando vos quieras, necesites algo, yo te doy. El día llegó, necesitaba poner un local algo, y resulta que cuando fui a pedirle, me dijo, yo me gasté todo. Y yo le pregunté, ¿en qué te gastaste toda la plata? En el techo. Pero que un techo no vale tanto. No creo que valga tanta plata. Bueno, cuestión.
Después, esa fue una de las primeras bendiciones que yo me pongo a pensar y recapacitar cómo oró el Señor en mi vida, cómo me intentó salvar y yo cegada por, tengo a mi hermano, me voy a cubrir con mi hermano. Mi error, maldito el hombre que confía en otro hombre, solo en Dios tengo que confiar. Cuestión. Bueno, cuando yo vuelvo a la casa mucho tiempo después de mi tía, vuelvo a encontrar plata, escondidísima, pero que fue tremendo como yo lo encontré y no lo encontró mi tía, mi hermano, mi hermana, mi mamá. Obvio, que Dios la guarde, tenga misericordia. Bueno, cuestión, que cuando lo encuentro, yo me llevo esa plata y a mí me ven con esa plata. Bueno, la familia con la cual yo viví 5 años, directamente, vio que yo tenía dólares ahí, una bolsa de dólares, y se me acercó la abuela directamente. Yo no les iba a decir nada, no, por si acaso, pero viene mi ex novio en ese momento y justo entra la abuela. Qué coincidencia, la verdad. Entra, se fija, dice: ¿qué es todo esto? Yo le digo: lo encontré escondido, no sé cómo lo encontré. Y bueno, cuestión que cuando lo encuentro ahí, me pidió plata. Re cara rota mal, no saben. Y bueno, yo en mi inocencia, siendo chiquita, me preguntaron: ¿me prestarías para esto? Porque ella, la abuela, le contó al hijo y el hijo me preguntó, después se enteró uno de las hermanas. Bueno, cuestión, ellos me pidieron plata, y yo, bueno, sí, no hay problema, total, me voy a quedar con su hijo. En su momento yo ilusionaba porque lo amé, lo quería. Mentira al diablo, porque el amor es con Dios nada más. Y ya el Señor nos enseña a nosotros a amar a aquellos que nos ponen en nuestro camino. Bueno, cuestión, que cuando yo voy y me preguntan todos, yo, bueno, sí, no hay problema, está bien. No me queda de otra, ¿no? Porque no me quedo de otra, quiero o no quiero. Bueno, y después el Señor me hizo separarme de esta familia, y hoy en día esta familia a mí me debe, pero es como que tengo que pedirle: che, necesito, tengo una dificultad, le estoy pasando mal. Pero bueno, eso es tema aparte. Pero ahí es cuando yo me pongo a pensar cómo el Señor me pudo bendecir, yo apartada, yo no conociendo al Señor, yo nunca nada directamente. Y cuando también, yo antes de conocer el Evangelio, y estaba con mi mamá antes de separarme, mi mamá me había llevado a templos en bandas 2 veces. Esas 2 veces que ella me llevó ahí, yo vi la secuencia de que se dejaban las personas poseer por espíritus, medium, si no me equivoco, creo que es. Y también compartían, hablaban. Yo recuerdo que justo el pai estaba en el medio del salón y encima nos decían: de la punta del pasillo ven caminando de espaldas, no miren atrás, no miren, algo se puede meter. Y cuando directamente yo hago caso, hice caso a lo que decía mi mamá, 2 veces fui con mi mamá, no quería ir sola, fue con la amiga, y después fue con el novio, uno de los novios. Bueno, cuando yo la acompaño y todo, porque no quería que vaya sola, la verdad, y porque como yo no conocía nada de Dios y del diablo, directamente fue como que, bueno, vamos a meternos, total, qué sé yo, que si es real o no. Bueno, cuando me meto, veo como de la nada la personalidad de aquella alma no era como un demonio que crujía y se rompía la cabeza contra algo similar acá atrás, se rompía la cabeza y hacía un ruido tremendo de golpe en seco. Y ahí fue cuando yo me quedé sorprendida. ¿Qué es esto? ¿Dónde me trajeron? No entiendo. Y no solo eso, sino que el pai a mí me dijo, porque cuando estaban pasando, porque ellos se pasaban whisky, se pasaban habanos, se pasaban hasta comida, esa comida no sé qué tiene la verdad. Y bueno, como decían, el pai se acercó a mí, se acercó a mi mamá y al novio de mi mamá, porque fue la segunda vez que fui. Ahí es cuando el pai me abre, me mira y me dice: tú, Ángel. Yo, está re loco. Y bueno, cuando él me dice eso, yo le quedo mirando a mi mamá. No me trajiste. Bueno, cuestión, cuando la miro, el pai me vuelve a decir: tú, Ángel, ellos demonios. Listo, y hoy en día entiendo que mi mamá está atada por un demonio que tengo que pedir oración. Mi papá también, pero es como que el demonio de mi mamá se prende más cuando digo: bueno, mamá,
te paso un texto bíblico, te paso un versículo, te hablo de la Biblia, te hablo de Dios, cómo Dios cambió mi vida, pero ella rechaza completamente todo eso, rechazó mi matrimonio con mi marido, se le puso en contra, pero en misericordia de Dios yo le pido, Señor, líbrala, Padre, porque ella pecó tanto contra ti, contra tu misericordia, cuántas veces tú la quisiste traer, la buscaste, ella te dio la espalda, y hoy en día pido por esa alma, pido por todas las almas. Y algo que venía a mí en mi corazón era que hace unos días o meses el Señor me dio la palabra en Nehemías, capítulo 5, si quieren buscar, versículo 18, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para 1000 aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Este texto me hizo sentir como, ¡wow! ¡Qué corazón tan bondadoso tenía Nehemías, el profeta! Porque él supo lo que le estaba pasando a su pueblo, cómo la sufrió, cómo ellos salieron de un lugar que fueron liberados por misericordia de Dios, porque pecaron contra Dios, hicieron lo que Dios odiaba, idolatraban y más cosas horrorosas, la verdad, que ya deben conocer. Yo en realidad mucho no sé e intento interpretar lo que yo puedo entender y lo que el Señor me puede mostrar. Y como decía, bueno, Nehemías le había orado al Señor, Señor, permite que yo vaya a reconstruir Jerusalén. Ayúdame, Señor. Él hizo un ayuno, si no me equivoco, pero intermitente. Y Dios le permitió pedirle, pero le permitió ir, y él fue. Cuando va, nuevamente hace como que todo el cuerpo de Dios, todos se unan para construir lo que una vez estuvo hecho una hermosura. Construyeron nuevamente los muros de Jerusalén, el templo, la ciudad, construyeron todo desde cero. Y ahí es la importancia que nosotros tenemos que darle al cuerpo de Dios, porque si uno está mal, todos estamos mal. Hay que llorar con los que lloran y alegrarnos con los que se alegran. Y ya directamente ahí es cuando, ponele, a ver, gloria a Dios, si yo veo una hermana o un hermano que está mal, la está pasando mal, no tengo que hacer oído sordo o mirar por el otro lado y irme. No, directamente tengo que decir, bueno, hermano, necesita algo, si quiere yo ayudo, si usted necesita, cuente conmigo para lo que sea, porque estoy acá por misericordia de Dios, y como sé que está pasando algo difícil, por favor, cuente conmigo, porque yo estoy con usted cuando lo necesite, cuando quiera. Y eso es lo que me venía mucho a mi corazón, porque entiendo mucho como que el capítulo 5 de Nehemías hace representar cómo fue mi crianza, porque como que yo fui, por así decirlo, vendida, fui esclavizada por el enemigo, porque me entraron en bandeja de plata, y ya en sí cuando me percato de esto, es como que yo le pido al Señor, Señor, dame este corazón tan bondadoso, tan bueno, tan amable, que me sirve a mí, para poder pedir por aquellos que no pueden orar. Tienen el juicio nublado, está mal, y es algo que nosotros necesitamos día a día, pedir por aquel que está mal, pedir por aquel que necesita ayuda. Bueno, tenés un mal día, pedí, orá, ayuná, hacé vigilia, a buscar en la palabra, con leer un versículo, ya uno se acuesta, está cansado y recapacita y piensa, y cuando se duerme en paz, no se duerme con tristeza, con agonía, con una aflicción en su corazón, no, directamente se duerme en paz porque sabe que Dios está con él y lo apoya y lo sigue. Así que yo le doy gracias al Señor porque me dio una boda hermosa, una familia hermosa, que es la iglesia, un marido hermoso que Él me permitió a mí casarme con Él. Él nos juntó en su realidad. Y también no solo eso, Señor, porque el Señor me dio un hogar donde yo siempre le pedía, Señor, no quiero vivir, quiero morir. Y hoy en día me percato que en su misericordia me dio lo que mi corazón anhelaba, una familia, una armonía, una paz. Yo veía, Gloria a Dios, Aleluya. no sentía que mi vida está para acá. Directamente yo decía, bueno, me voy y me voy. Yo creía en otras cosas. Y hoy en día me doy cuenta que no existe, y lo que existe es Dios, lo que prevalece es Dios, y lo que hay que seguir es Dios, porque en Él hay eternidad y hay salvación y hay felicidad. Aleluya. Hay que ir con Él porque
ahí nosotros nos vamos a salvar y vamos a tener un Padre que Él nos observa, solo Él se preocupa por nosotros, solo Él nos da de comer. Él nos cuida que en la calle no nos roben, no nos maten, no nos pasen barbaridades, porque hoy en día, como está el pueblo, como está el mundo, está todo en declive porque el anticristo se acerca con todo lo que está pasando hoy en día. Y en su misericordia, hoy fui salva. Y como yo fui salva, quiero que todos sean salvos de la misma forma en que el Señor trató conmigo, que trate con ellos. Así que tengo que agradecer mucho al Señor por todo lo que me dio, porque en mi mal momento el Señor directamente me bendijo con plata cuando no tenía nada, me bendijo con familia cuando no tenía familia. Y tengo que pedir por mis hermanos, mis hermanas y por mi familia y sus familias también, porque yo sé que la pasan mal, ustedes lo quieren, como yo amo a mi familia, a pesar de que ellos me odian, yo los amo y perdono todas las cosas y barbaridades que hicieron. Y eso es, hay que perdonar a aquel que te daña, que te quiso nublar el juicio, perdonalo. Aquel que te dé plata, aquel que te trató mal, que te insultó, que te haya hecho lo peor, perdona, porque es lo que te hace ser diferente a los demás, te hace ser diferente al mundo. Ya cuando vos aceptás en tu corazón, bueno, yo no soy nada, de Dios no soy nada. En su misericordia yo era un vaso vacío, roto, que Él fue amoldando para que yo pueda hablar de Él y agradecer. Y cuando yo una persona en necesidad, ya le voy a decir al Señor, le digo, Señor, cuida, si es de ti que esta persona siga tu camino, que sea así. Y ayúdalo, Señor, guíalo, Padre, porque hay victoria en ti y en tu misericordia todos somos salvos. Solo hay que pedir. Que el Señor siga bendiciendo, que los guarde y los ayude.